¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Bienvenidos a este su canal en YouTube y muchas gracias por seguirnos, gracias por la suscripción, gracias por el like, gracias por estar permanentemente pendiente de los materiales que subimos aquí en la redcristiana.com y que esperamos, reitero siempre, sean de bendición para todos ustedes. Hoy nos acompaña nuestro queridísimo pastor Ronald Torres de Venezuela, ya recuperadísimo de sus pruebas, de esas pruebas que dan positivo y que a uno no le gusta que den positivo. Son esas cosas que uno dice, aquí lo positivo no me gusta, no es bueno. Pero gracias al Señor ya lo tenemos bien recuperadito a él, a su familia y la iglesia, por supuesto. El tema de hoy, querido pastor Ronald Torres, es Judas. Es un tema, yo diría, controversial. No sé cuántas veces se toca el tema de Judas, pero hoy en la redcristiana.com nos dio por ahí, por aclarar el tema de Judas. Y la primera pregunta es, ¿Judas, suponemos, no sé, aquí desde fuera, fue predestinado para traicionar a Jesús? Es decir, eso estaba establecido y dijeron, en el libreto que arma Dios, siempre dice, bueno, esto va a pasar, por supuesto. A Judas lo predestinaron para traicionar a Jesús. Otra de las preguntas que nos hacemos como seres humanos comunes y corrientes, pastor, si eso es así, usted nos lo aclarará ahora, por supuesto, basado siempre en la palabra, eso nos gusta de usted, pastor, eso es muy importante. ¿Por qué a él? Porque a veces queremos pensar en la mamá, por ejemplo, de Judas, en los parientes de Judas, en la familia cercana de Judas, de decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué eligieron a Judas? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi tío, a mi papá? ¿Qué sé yo? ¿Por qué a él? No sé si de repente podemos encontrar en la palabra algo como así, una respuesta a esa, ¿por qué a él? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué, no sé, a Juan, a otro, a Pepito, que estaba por allá en la época dando vueltas y decir, no, ¿por qué escogieron a Judas Iscariote? Lo otro, ¿hubiese podido evitarlo el mismo Judas? O sea, hay algo que hacer cuando de repente estás planillado, escriturado para hacer algo. En este caso, el papel terrible del antagónico, que es traicionar, imagínense, al Hijo de Dios, a nuestro amado Jesús, ese encargo tan terrible, tan pesado, ¿habría cómo evitarlo? Por ejemplo, en el caso de Judas. ¿Y se sabe algo al respecto precisamente de Judas? ¿Habla la palabra de Judas Iscariote como tal o solamente menciona en su nombre como en algunos personajes de la Biblia, querido pastor? Tiene bastante material para recuperarse aquí en arrequicena.com. Bienvenido, pastor. Gracias, Ivancito, una vez más a la invitación de la gente linda de la redcristiana.com y por la oportunidad, pues, ¿por qué no Judas? Pudo haber sido otro, pudo haber sido Sí, Ron, Iván, sí, Pedro, cualquiera. pudo haber sido Terrible. Jacobo, Sí. porque la verdad se dice que alguien iba a entregar a Jesús, pero nunca se mencionó el nombre de Judas. Eso es la verdad, o sea, la verdad es que dice, para que las escrituras se cumplan, pero nunca dijeron quién era. Y antes de hablar de si estaba predestinado o no, que obviamente la respuesta no estaba predestinado porque, o sea, cuando tú ves la historia de la palabra, Iván, te das cuenta que, pues, que Judas era una persona que estaba ahí al lado del maestro, que compartió con el maestro, comió con él. De hecho, fue hasta uno de los apóstoles que enviaron a sacar demonios y a predicar el evangelio. O sea, tú no envías a alguien que tú crees que va a hacer algo malo, ¿no? A A eso. hacer todo eso. Claro. De hecho, Además, tengo entendido, y tú me corriges, pastor, al parecer Judas era, o sea, y debería ser así o no, de confianza, porque hacía parte de esos 12 que caminaban con Jesús para arriba y para abajo, y como que manejaba dinerito y cosas por ahí. era tan de confianza que era el que manejaba el dinero como de las cruzadas de Jesús. Imagínate tú. Ya. Dice Juan 3, 27 al 30, y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirles uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él, dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuere a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dice la palabra así, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y le dijo, tú lo has dicho. Aquí hay una clave. Aquí ya hay una clave. ¿Cuál es la clave? Todos los demás discípulos dijeron, ¿acaso seré yo, Señor? Y el único que dijo, ¿acaso seré yo, Rabí, fue Judas? O sea que Judas no consideraba a Jesús como su Señor,
sino simplemente como un maestro, como un buen profeta, pero nunca lo consideró como su Señor, porque vemos que todos los 11 discípulos dijeron, ¿acaso seré yo, Señor? Y el único que dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Fue Judas. O sea, Tremendo punto, sí. para Judas, Jesús no era su Señor. Importante ese punto ahí, ¿no? Muy o sea, importante. Ya de por sí, ya hay algo ahí. O sea, porque todos los 11, no puede ser posible que todos los 11 digan, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo, Señor? Y salga Judas y dice, ¿acaso seré yo? ¿Acaso soy yo, Rabí? Y usted lo puede buscar en las escrituras, en cualquier versión. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, pero lo puede buscar en la Nueva Traducción Viviente, lo puede buscar en la Reina Valera. ¿Cuál es el versículo de referencia ahí, pastor? Mateo 26, perdón, me había dicho Juan, pero es Mateo 26, 22 al 25. Dice Mateo 26, del 22 al 25. 25, y usted lo puede leer en las escrituras. Otro texto, que este sí es el de Juan 13, 27 al 30, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba sentado a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. O quería decir algo, o quería darle algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y era de noche. O sea, aún a los discípulos no entendían qué estaba pasando. Entonces quiere decir que, o sea, él tuvo mucha oportunidad de arrepentirse, Iván. Claro. Mucho, o sea, no estaba predestinado, porque si vemos esto, o sea, compartimos juntos, cenamos juntos, anduvimos juntos, o sea, te di el dinero para que lo cargara, o sea, era una relación de amistad, era una relación de amigos. Era uno del círculo cercano total, obvio, por eso era él. Por eso, por eso estoy leyendo la palabra, porque cuando uno no lee los contextos y dice, no, pobre Judas y Iscariote, ya estaba predestinado. No, no, aquí nos damos cuenta que él tenía una comunión con los otros también hermanos y con los otros discípulos. Y quiero leer otro texto más de Juan 17, 11 al 12. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardé en tu nombre, en el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. O sea, el hijo de perdición pudo haber sido Judas, pudo haber sido Jacobo, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido cualquiera, Iván. Simplemente que de hecho, había otro Judas ahí con Jesús, que no era, de hecho, la palabra dice no Judas el Iscariote. Había otro Judas ahí. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿qué pasó con Judas? De hecho, el Salmo 41:9 dice, aún en mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí se levantó su calcañar. O sea, está hablando de que alguien iba a entregar a Jesús, pero no necesariamente tenía que haber sido Judas. O sea, pudo haber sido otra persona, pero Judas tomó ese papel. De hecho, en las escrituras vemos que Judas fue y predicó con los demás apóstoles. Judas no estaba predestinado a perderse. O sea, él tomó esa decisión. Esa decisión fue muy íntima de su corazón. Es como cuando vemos el tema de Adán y Eva. O sea, había para elegir. Habían dos árboles. Estaba el bueno, estaba el malo. Y el estaba prohibido, sí. Prohibido, y estaba el árbol de la vida, el árbol de la vida eterna, y estaba el árbol del bien y el mal. Y ellos decidieron comer el árbol del bien y el mal, pero, o sea, estaban predestinados a Adán y Eva de verdad ya a ser destruidos, a saber lo que iba a pasar, no. Entonces, número uno, el ser humano es responsable de cada decisión que toma. De hecho, la palabra dice que cuando Judá en Mateo 27:4 le dice, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, él no está diciendo, el diablo me tentó y el diablo se me metió y yo pequé por eso. No, él dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Lo dice él mismo, Mateo 27:4. O sea, que él estaba consciente, o sea, no fue que él, no es que tú eres el elegido para entregar a Jesús. No. Él decidió. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. O sea, él obviamente, como todos los seres humanos, hace parte del libre albedrío. O sea, Judas tuvo libre albedrío, no era que lo encajonaron, lo presionaron y no había de otra que hacerlo. Él tuvo la opción de no hacerlo.
De hecho, dice, no es que no puede decir, no pude evitarlo, Satanás me forzó a hacerlo. Sí. Satanás te pone la tentación. Yo siempre digo que hay 3 T: tentación, transgresión y tragedia. La tentación, si tú la soportas, no vas a caer en la transgresión, que es la transgresión, desobediencia a Dios. Y si no caes en la transgresión, no vas a caer en la tragedia. Judas fue tentado por Satanás y fue tentado por esta gente para entregar a Jesús, por las monedas que lo vendió. Una vez que cae en la tentación, llega la transgresión, desobedece a Dios, entregó el Hijo de Dios. Y una vez que viene la transgresión, que viene automáticamente la tragedia. ¿Cuál fue la tragedia de Judas? ¿Cómo terminó? De hecho, porque él se dio cuenta que había pecado, Iván, que al final ni aceptó el dinero que le entregaron. Claro. Aquí viene una pregunta que me parece también clave y muy importante, pastor. Dice algo la palabra en cuanto a si Judas Iscariote, este que traicionó a Jesús, del que estamos hablando hoy, se arrepintió o no. Porque una pregunta que nos han hecho constantemente, y seguramente a ti también o algo, ¿en dónde está Judas Iscariote? Traicionó a Jesús, se ahorcó, se suicidó, se supone, se quitó la vida, etcétera. ¿Se arrepintió o no? Porque también entendemos que quien se arrepiente genuinamente de repente puede alcanzar en esa última curva, no sé, la salvación. ¿Qué opinas tú al respecto y qué dice la palabra? La palabra es bien clara, y Jesús es bien claro cuando le dice en Juan 17, del 11 al 12, dijo, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. O sea, está hablando claro que ese se perdió. Ok. Ninguno se perdió. Y estas son palabras de Jesús. Juan 17, del 11 al 12. Y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. O sea, que sí, pudo haber sentido remordimiento. Que es diferente a arrepentimiento. Porque él fue y sintió como un remordimiento, porque dijo, de verdad me he dado cuenta que he entregado sangre inocente. Pero si Jesús está diciendo que el único que se perdió fue el hijo de perdición, o sea, es porque se perdió. O sea, Se él perdió. nunca regresó. Él seguro tuvo remordimiento o lo pasó, pero la palabra es clara, sí, y vemos que no. De hecho, no se nombra más de él. Después dice que se ahorcó, uno dicen que se dice que otros dicen que se esnucó. La verdad, la muerte no está bien clara, pero él no volvió. Él no volvió. De hecho, no se nombra más. O sea, llega como hasta ese episodio de Judas. Claro. Si Otra, me preguntan, ¿cuál es la respuesta? Lo que dice Jesús. El hijo, y solamente uno se perdió, el hijo de perdición. Entonces, si Jesús lo está diciendo, es porque sí, ni el mismo Jesús lo pudo haber guardado. claro, Ni el mismo Jesús lo guardó porque él predicó con Jesús, anduvo con Jesús. claro. Otra de las curiosidades dentro de todo esto que aprendemos diariamente aquí en la redcristiana.com, pastor, es esos que caminaron con Jesús, esos 12 hombres, incluido Judas Iscariote, del que estamos hablando hoy, ellos sabían, fueron conscientes de que estaban caminando con el Hijo de Dios, o solo hasta cuando pasó todo lo que pasó, ellos se enteraron de eso. ¿Qué piensas tú? ¿Qué dice la palabra? Cuando, de hecho, anoche en estos días estaba estudiando eso, y hay una historia en Camino de Maús, en Mateo, cuando ya Jesús es crucificado, fue sepultado, los discípulos perdieron el ánimo, Iván, se desanimaron, se achicopalaron, dijeron, mira, el tipo murió. Sí, no era nada de lo que decía, es más, claro. Y entonces dice que sus ojos estaban velados. En camino en Maús iban los discípulos de él comentando. Entonces le dice, mire, ¿ustedes por qué están haciendo? Entonces dice, bueno, este es el único que no sabe qué fue lo que pasó en Jerusalén. Imagínate tú, no vas a saber que mataron a Jesús, al profeta, y estaban hablando de Jesús. Y hasta que ellos se dieron cuenta fue hasta que llegaron con Jesús y Jesús parte el pan. Dice, y se dieron cuenta que el que estaba delante de ellos era Jesús. De hecho, después de su muerte, que Jesús resucitó, tuvo 40 días en la tierra, Iván, y se le presentó a sus discípulos y se le presentó a 500 espectadores, y Jesús subió al cielo enfrente de sus discípulos. Dice que ahí recobraron el ánimo. De hecho, fue tanto así que recobraron tanto el ánimo, que Pedro dijo, yo no soy digno de ser crucificado como fue crucificado mi maestro, y a Pedro lo crucificaron al revés. Dice, crucifíquenme cabeza para abajo. A Pedro lo crucificaron al revés. De hecho, para llegar a ese punto era porque estaban convencidos, Iván, definitivamente, de con quién anduvieron, Claro, quién fue el que los ayudó y quién fue el que los enseñó. claro. Jesús. Eso obviamente a mí me da a pensar, o nos da a pensar, pastor, que
ninguno de esos apóstoles, ninguno de esos 12 hombres que caminaban con Jesús, incluido obviamente Judas Iscariote, sabían que él era el Hijo de Dios, que era el Señor realmente. O sea, Judas Iscariote tampoco lo supo, tampoco lo sabía. Yo creo que Judas dijo, no, chicos, yo voy a sacar que sea una tajada de esto, porque imagínate, este tipo dice que es el Mesías, pero entonces viene a predicar un mensaje de amor, de reconciliación, diciendo que mi reino no es de este mundo, predicando cosas como un poco abstractas, ¿no? Yo voy a aprovechar en que sea para sacarle una partida de esto y voy a entregar a este tipo y voy a venderlo por una moneda de plata. Para Algo me negociar. Judas siempre andaba negociando. Dijo, no, de hecho, cuando la mujer aquella quiebra el perfume en los pies de Jesús, dijo Judas entre sí, wow, cuánto dinero se perdió, imagínense, lo fuésemos a los pobres. Y entonces Claro. ya él sabía cuáles eran las intenciones, porque él pescaba de la bolsa, él se robaba dinero de la bolsa. Y mucha gente decía, no, pero ¿cómo tú dices eso? Sí, porque de hecho los discípulos lo sabían. Jesús sabía. O sea, y él tenía esa actitud, entonces dijo, no, yo voy a recuperar en que sea mi tiempo perdido. Y voy a vender, voy a sacar algo de esto. Claro. Y claro que muchos discípulos después al final se enteraron de quién era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque es un punto bien importante, Iván. María fue la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Interesante eso. María fue la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Porque Jesús lo vemos, Jesús 100% hombre, 100% Dios. O sea, ella cumplió su papel, Jesús llegó a una familia, Jesús estuvo con sus discípulos, Jesús compartió como un ser humano, vivió los dolores de un ser humano, pero después que resucitó su divinidad, él fue al cielo en cuerpo completo, en cuerpo glorificado, ¿no? Entonces, y eso hay que dejarlo claro, que Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Así que cuando le pregunten, Jesús, sí, María fue la madre de Jesús, pero no fue la madre de Dios. No es la madre de Dios. Eso yo sé que te hizo así como que... Sí, claro, y estoy seguro que a más de uno porque lo hace a uno recapacitar, como reflexionar y decir, ok, ya, ok, Pero ya. está interesante el punto, ¿verdad? Pero muy Entonces, interesante. ellos creían que andaban era con un maestro, que era Jesús, pero no con Dios. Claro. Después se dieron cuenta que sí, verdaderamente era el Hijo de Dios. De hecho, Pedro lo dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Le dice, tú eres el Cristo. Y yo me imagino que Judas estaba ahí cuando Pedro dijo eso. O sea, Judas estaba ahí, Judas compartía con ellos, comía con ellos, salía Claro. con ellos. O sea, Iván, no fueron 2 o 3 días, fueron Claro. como 2 años más o menos. Obviamente, nada justificable lo que hace Judas, nada justificable la traición, que quede claro eso, nada justificable cuando alguien, pues, hace cosas que no están dentro de los parámetros de Dios. O sea, cuando alguien está en desobediencia no se justifica, pero de alguna manera no dice, bueno, este Judas Iscariote, ese tipo no sabía que estaba traicionando al Hijo de Dios. Él estaba traicionando algo que no se justifica, no lo justifico traicionando a un hombre, traicionando a ese amigo, a ese líder, estaba traicionando a ese líder, pero no al Hijo de Dios, porque a veces uno piensa y dice, wow, qué papel tan tremendo, y por eso comenzó esta charla, pastor, porque uno dice, wow, este tipo fue capaz de traicionar al Hijo de Dios, a Jesús mismo, a Dios hecho hombre, ¿cómo fue capaz de traicionarlo? Terrible, pero de alguna manera, si aterrizamos esto en lo humano, ese Judas Iscariote no tenía ni idea que ese era el Hijo de Dios, que estaba No, traicionando al Hijo de Dios. y lo otro Iván, es que de hecho la traición es mal vista de cualquier punto de vista. No importa que traiciones al más grande, al más chico, al que quieras, gravísimo, fatal, por supuesto. De hecho, cuando una mujer traiciona a un hombre traiciona a una mujer, es mal visto. Total. Es mal visto cuando un socio traiciona a otro socio, un negocio, y lo roba descaradamente, es mal. Tú dices, wow, qué injusticia. Sí. Entonces, ¿por qué decimos a veces, bueno, es que Judas fue predestinado? No. Él hizo lo que hizo y traicionó a Jesús. Tomó una decisión. Porque para él era un rabino, un maestro. O sea, no era su señor, era un maestro cualquiera. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tal? Y después fue que se dio cuenta y dijo, verdaderamente, o sea, es más, viéndolo desde el punto de vista de Jesús, no le hizo daño a nadie. Jesús no robó a nadie. De hecho, cuando vemos muchas veces la historia, que la gente se la cuenta sin el contexto, y yo los invito a leer, que Jesús le cayó el látigo a la gente en el templo. Hermano, Jesús no tocó a nadie con ese látigo en el templo. A nadie. Jesús no le cayó a palo a nadie. Volteó las mesas de los cambistas. Dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, pero Jesús no tocó a nadie con ese látigo. Porque si no, ¿qué moral fuese tenido para predicar después de la muerte? Claro.
Claro. Entonces muchas veces, y lo vemos ahí, entonces lo que hizo Judas no justifica ni de una u otra manera, porque él después dice, wow, yo como que entregué sangre inocente, dice él, ¿no? Yo creo que entregué a alguien inocente. De hecho, Pilato, ¿por qué por qué estos judíos llevan a Jesús donde los romanos? Porque ellos no tenían la ley de la pena de muerte, y los únicos que la podían ejecutar eran los romanos. Y los romanos dicen, pero ¿por qué van a matar a este hombre? ¿Qué fue lo que hizo? Porque blasfemar, ellos decían, eso no es mi problema si él dice que él es hijo de Dios. O sea, para los romanos eso no tenía ningún problema. Claro. Para los judíos, eso era grave. Entonces, hasta que bueno, que en estos días tú hiciste, bueno, en estos días hace unos cuantos días hiciste eso del papel de Barrabás. Sí, Y Jesús sí. dijo, ¿quién quiere que le suelte a Barrabás o a Jesús? O sea, que Judas estaba en todo eso. O sea, que de por sí, viéndolo desde el punto de vista humano, traicionó a su mejor amigo. Claro. Vendió. O sea, vamos a quitar a Jesús Dios, pero pongamos a Jesús hombre, porque Jesús era 100% hombre. Lo vendió, lo traicionó. Y por unas, como dice por ahí la canción, Unas monedas. por unas monedas, Sí. una simple moneda. Y eso está mal visto, aún en las personas que no son cristianas, que no siguen a Dios, que no profesan ninguna fe. Está mal visto la traición y las de lealtad. La de lealtad está mal vista. Yeah. Dice, wow, mira, Iván tanto que ayudó a esa persona, oye, ¿y cómo tú vas a salir con esto, Ivancito? ¿Cómo Sí. tú? Entonces, viéndolo, aterrizándolo ahí al punto de vista humano, Bueno, es decir, humano. Entonces, y obviamente ya viendo con todos los versículos que acabamos de leer, o sea, como que hay algo bien sólido para decir, mira, la decisión la tomó Judas porque él quiso tomarlo así. O sea, perfecto. era lo que había en su corazón, por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, señor. Excelente, querido Pastor Ronald Torres. Por eso es importante aterrizar todos estos temas para despejar dudas e ir aprendiendo más de la palabra, de la verdad, de la realidad de la palabra. Para cerrar, para concluir, ¿habla la Biblia o dice algo de los parentescos por ahí o parientes cercanos de Judas Iscariote, de los padres o algo, o no existe eso por ahí? No habla como de unos parentescos, así, habla más que todo de los hermanos de Jesús, se habla más de los parentescos de, por ejemplo, que Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero habla como que sí nombra algo como de la genealogía, pero no dice como que, no onda mucho, la verdad, sino más que todo en la persona de Judas. O sea, el centro se lo lleva, el centro, el foco, se lo lleva. Judas. Y ya solo por curiosidad y por ponerle un poquito de jocosidad al asunto, ¿conoces a alguien que se llame Judas? Bueno, no. ¿Le habrán puesto a alguien Judas? No sé. Es una curiosidad, se me ocurre. En la Biblia dice, llega un momento que hablan de un Judas y dice, Judas no el Iscariote. Dice la palabra completa, Claro, dice, lo Judas. aclara. Pues entonces va a tener que estar aclarando ya quién es el Judas. Entonces Judas está relacionado con un nombre de traición. Claro. Yo creo que nadie le pondría a su hijo Judas. Creo, no Sí. sé si de verdad No, tengo el conocimiento. porque yo he visto algunos que se llaman Caín, por ejemplo, que me parece terrible también que haberle puesto Caín a alguien. Por ahí uno ve Caín, es más, ahí creo que un boxeador, un luchador de UFC, Caín Velázquez, una cosa así, yo no sé si será un seudónimo, un apodo o el nombre, pero terrible me parece. Pero bueno, es simplemente una curiosidad y por poner un poquito de sonrisa en los labios. Así que hay que pensarlo muy bien antes de ponerle Judas a alguien o Caín a alguien. Pastor, muchísimas gracias nuevamente. Qué bueno verle recuperado. ¿Dónde te consiguen nuestros amigos de la redcristiana.com? Bueno, nos pueden conseguir en @CD Miami, en @Pastor Ronald Torres. Esos son los links de nuestra iglesia y mi link personal. Y de verdad es una bendición para nosotros estar aquí y colaborar con la redcristiana.com, que ha sido mucha bendición por mucho tiempo, por muchos años. Y pues hemos creado grandes lazos. Y de verdad felicitaciones, Iván, por el crecimiento de la red cristiana que cada día va subiendo, va subiendo. Vamos llegando en este momento que estamos grabando esto, Pastor, estamos llegando a los 10,000 suscriptores. Ya es una bendición y estamos muy contentos con eso. Amén. Gracias también a ti por el apoyo permanente con la redcristiana.com. Amén. Bueno, Ivancito, hasta la próxima y bendiciones para toda la gente linda de la red cristiana. Y recuerden siempre, Jesús es el camino a Dios. No hay otro camino. Es Jesús solamente Él. Amén. Así que muchas bendiciones y hasta una próxima entrega de la redcristiana.com.
Muchas gracias, querido pastor. Si no se han suscrito a la redcristiana.com, a propósito, háganle clic ahí, es gratis, y le tocan la campanita y usted se va a enterar de todos los materiales que subimos permanentemente y que esperamos, reitero, siempre lo digo, sean de bendición para todos ustedes. Oramos siempre antes de hacer todos estos videos. Gracias por el apoyo a la redcristiana.com. Gracias por seguir ampliando la familia de la redcristiana.com aquí en este canal de YouTube. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.